Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. Hoy nos sumergiremos en uno de los mayores enigmas de la historia. Analizaremos una civilización ya extinta. ¿Fue real o solo un mito? De existir, ¿cuál hubiera sido su ubicación? Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir la verdad detrás de la legendaria ciudad perdida. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado esta antigua civilización en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Comenzamos. Desde las profundidades de los océanos hasta los rincones más lejanos de la imaginación humana, existe una historia sobre una civilización que ha fascinado a la humanidad durante siglos: la Atlántida. Una civilización mítica, un imperio poderoso y quizá un enigma real. ¿Qué sabemos realmente sobre este continente perdido? ¿Fue solo un mito creado por Platón o una verdad oculta que espera ser descubierta? Acompáñanos mientras desciframos los misterios y las teorías detrás de la legendaria Atlántida. Origen del mito. El mito de la Atlántida es uno de los más fascinantes de la historia, vinculado a los escritos del filósofo Platón, siendo objeto de debate durante siglos y mencionada en sus escritos Timeo y Critias, escritos alrededor del 360 a.C. En estos textos, Platón describe la Atlántida como una civilización avanzada que existió unos 9000 años antes de su tiempo, alrededor del 11000 a.C. De acuerdo a sus escritos, la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, una expresión que sería hoy en día el estrecho de Gibraltar durante la antigüedad, descrita como más grande que Libia y Asia Menor juntas, situándola en el Océano Atlántico. Se caracterizaba por ser una potencia marítima, una isla grande y rica en recursos naturales, por ser una sociedad avanzada tecnológica y políticamente, y finalmente por su diseño circular, rodeada por anillos de agua y tierra. Los atlantes, según Platón, también estaban ávidos de conquista, pero fueron detenidos por los atenienses. Finalmente, la Atlántida fue destruida por un masivo cataclismo que hundió la isla en un solo día y noche. Platón cuenta que esta historia se la transmitió Solón, legislador ateniense, que a su vez la oyó de sacerdotes egipcios en Sais. Teorías y ubicaciones. A lo largo de los siglos, la Atlántida ha sido asociada con diversas ubicaciones y teorías, basadas algunas en interpretaciones histórico-geográficas y otras en especulaciones más imaginativas o pseudocientíficas. A continuación se presentan las principales teorías y las ubicaciones propuestas para este mítico continente o isla. Atlántida como alegoría filosófica. Muchos eruditos sugieren que la Atlántida no es un lugar real, sino un recurso literario creado por Platón para explorar sus ideas sobre la moralidad, la corrupción política y la superioridad ateniense, con esta interpretación siendo puramente conceptual. Atlántida como civilización real. Esta teoría asocia la Atlántida con civilizaciones reales afectadas por cataclismos. Civilización minoica entera. Relaciona la Atlántida con la erupción entera. Mar Egeo, alrededor del 1600 a.C., devastando a la isla de Tera, hoy Santorini, y afectó a la civilización minoica en Creta. Esta teoría se ve reforzada porque la civilización minoica era una talasocracia avanzada en comercio y arquitectura, lo que concordaría con la descripción de Platón, a la par que se ubicaría en el Mediterráneo. Por lo tanto, coincide con los conocimientos geográficos de Platón. Tartesos. Esta teoría identifica a la Atlántida con Tartesos, una civilización antigua mencionada por griegos y romanos, situada en el sur de la península ibérica, Andalucía, con esta hipótesis sustentándose porque Tartesos era conocida por su cultura avanzada y riqueza, con sus restos sugiriendo un colapso repentino, posiblemente por inundación. Más se ubica cerca de las marismas de Doñana, Doggerland. Se especula que la Atlántica pudo haber sido una región sumergida en el Mar del Norte, conocida como Doggerland, que conectaba Gran Bretaña con Europa continental durante el período glacial, sustentándose en el hallazgo de huesos humanos y herramientas prehistóricas en esta área. Con su desaparición ocasionada por el aumento del nivel del mar, ubicaciones geográficas alternativas. Estas teorías tratan de reconciliar la visión platónica con características físicas de otras regiones. Islas Azores. Se especula que la Atlántida era un archipiélago situado en las Azores, parte de Portugal, sustentándose en que las Azores son restos de montañas volcánicas que emergen en el Atlántico.
lo que implica que pudo haber sido parte de una isla más grande que se hundió, pero no hay evidencias arqueológicas de una civilización avanzada por la zona. América. Cristóbal Colón relacionó a la Atlántida con el Nuevo Mundo, con las islas del Caribe siendo propuestas como diferentes ubicaciones, pero la teoría carece de respaldo histórico o arqueológico sólido, pese a similitudes con mitológicas y descripciones de culturas precolombinas avanzadas. Atlántico Medio. Especula que la Atlántida podría estar cerca del Triángulo de las Bermudas, basado en historias de desapariciones misteriosas y supuestos restos submarinos, aunque no hay consenso científico. Teorías esotéricas y pseudocientíficas. Se basan en relatos místicos o interpretaciones alternativas de los textos históricos. Antártida. Algunos proponen que la Antártida era la Atlántida antes de ser cubierta por capas heladas debido a un cambio de los polos terrestres, aunque no hay evidencias científicas que la respalden. Esta teoría fue popularizada por Charles Hapgood, Atlántida como civilización pseudoextraterrestre. Vincula la Atlántida con orígenes alienígenas, argumentando que su tecnología avanzada y su desaparición repentina son prueba de intervención no terrestre. Sin embargo, no hay pruebas de ello y son solo puras teorías, basadas en interpretaciones místicas de textos antiguos. Relatos de Edgar Cayce. Edgar Cayce, un místico estadounidense del siglo XX, afirmó que la Atlántida se encontraba en las Bahamas y que partes de ella volverían a surgir, pero son erróneas debido a la falta de respaldo arqueológico. Teorías modernas basadas en descubrimientos recientes. Golfo de Cádiz. Investigaciones modernas han sugerido que los restos que se encuentran bajo el Golfo de Cádiz podrían corresponder a una civilización avanzada y desaparecida, sustentada con análisis geológicos y estructuras sumergidas, pero no se ha probado que sea la Atlántida. Islas Canarias. Relaciona la teoría de la Atlántida con las Islas Canarias, basándose en la proximidad en las columnas de Hércules y en relatos de antiguos navegantes sobre islas míticas, aunque son insuficientes para confirmar una relación directa. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Estructuras submarinas y hallazgos arqueológicos. Las estructuras submarinas y los hallazgos arqueológicos bajo el agua han sido objeto de fascinación y controversia, especialmente cuando se relacionan con la posibilidad de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Yonaguni, Japón. Cerca de la isla de Yonaguni, Ryukyu, Japón, un buceador local descubrió en 1986 estructuras masivas bajo el agua, con dichas estructuras caracterizándose por poseer formaciones escalonadas, similares a pirámides, con plataformas, formas y columnas geométricas, caminos y paredes tallados deliberadamente e inscripciones y patrones que algunos interpretan como obra humana. Algunos investigadores, como Masaki Kimura, creen que las estructuras son restos de una civilización antigua sumergida hace más de 10.000 años, pero otros científicos las consideran formaciones naturales causadas por la erosión. Pese a no estar en el Atlántico, es una muestra de cómo una estructura submarina puede dar pie a todo tipo de teorías. Bimini Road, Bahamas. Cerca de la isla de Bimini, Bahamas, se identificó en 1968 varios bloques de piedra alineados en el lecho marino, caracterizándose los bloques por tener forma rectangular, pareciendo formar un camino o un muro y encontrándose a 5 o 6 metros bajo el agua. Al igual que el caso japonés de Yonaguni, algunos investigadores sugieren que son restos de una civilización antigua, Atlante, pero la mayoría de los geólogos sostienen que se trata de formaciones naturales de piedra caliza conocidas como beach rock, moldeadas por agua y viento. Fue popularizado por Edgar Cayce, quien predijo que partes de la Atlántida surgirían a la superficie. Dwarka, India. En la costa de Gujarat, Dwarka, India, unos arqueólogos encontraron en el año 2000 una ciudad sumergida cerca del Golfo de Kambat, caracterizándose por encontrarse restos de edificios, calles y un posible puerto, con artefactos fechados de hasta 9000 años, convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas conocidas. Relacionada con la ciudad de Dwarka, mencionada en los textos hindúes como la residencia de Krishna, con algunos considerando que pudo ser destruida por el aumento del nivel del mar. Pese a estar en el Océano Índico, se ha interpretado como ejemplo de ciudad avanzada sumergida. Tonis Heracleion y Canopo, Egipto. En el delta del Nilo, Egipto, estas ciudades antiguas fueron redescubiertas en el año 2000, caracterizándose por ser estatuas colosales, templos y restos de barcos encontrados bajo el agua, habiendo sido sumergidas por un terremoto y el hundimiento del suelo hace más de 1200 años, mostrando cómo grandes ciudades pueden desaparecer bajo el agua. Es un ejemplo real de una ciudad perdida, aunque no relacionada directamente con Platón. Legado.
Pese a lo debatido de su existencia, la Atlántida se ha convertido en un símbolo literario y filosófico, influyendo a lo largo de la historia acerca de cómo las civilizaciones abordan temas como el progreso, la moralidad, la decadencia y la búsqueda de lo desconocido. Legado filosófico y moral. La Atlántida aparece en Timeo y Critias de manera alegórica con la finalidad de explorar la política y la ética, representando la arrogancia y la decadencia al ser una civilización que cae debido a su propia ibris, a la par que ensalza a Atenas, representándola como un ejemplo de orden y virtud. En la actualidad, la Atlántida es una advertencia de cómo el poder desmedido y la desconexión con los valores pueden causar la destrucción de uno. Inspiración para la exploración y la arqueología. El mito de la Atlántida, como no podía ser de otra manera, ha inspirado expediciones para encontrar tierras perdidas, lo que ha contribuido al avance de la arqueología y la oceanografía, a la vez que ha impulsado estudios en busca de civilizaciones sumergidas, como el caso de Dwarka, en India. Dicha búsqueda ha fomentado debates sobre la geología, los cambios climáticos y los cataclismos que podrían haber borrado culturas antiguas. Mitología y espiritualidad. La Atlántida ha sido reinterpretada como una civilización espiritual avanzada que desapareció por la falta de equilibrio entre ética y poder, con pensadores como Elena Blavatsky pensando que eran los atlantes una raza mística. En el siglo XX, el movimiento New Age incorporó la Atlántida como un símbolo de sabiduría perdida, vinculándola a temas como chakras y meditación, símbolo de advertencia para la humanidad. La Atlántida se ha convertido en una advertencia sobre la vulnerabilidad de las sociedades frente a fenómenos naturales, como un aumento del nivel del mar y los terremotos. Más actualmente, es un recordatorio de cómo la sobreexplotación puede acabar con la civilización, con estudios sobre los minoicos y los mayas recordándonos lo frágil que puede ser la civilización. Legado simbólico y psicológico. Carl Jung y otros psicólogos han interpretado a la Atlántida como un símbolo de un pasado glorioso, la nostalgia por el paraíso perdido, con la Atlántida alimentando nuestro sentido de misterio y la búsqueda de respuestas sobre nuestro origen y destino como especie. Legado político e ideológico. La Atlántida ha sido interpretada por grupos radicales de los siglos XIX y XX como el punto de origen de una raza superior, la nórdica. Fue desacreditada, pero es un impacto negativo en el legado atlante. No obstante, ha sido utilizada para imaginar sociedades ideales utópicas o distopías, depende de cómo se perciba su colapso. La Atlántida como fuente de inspiración científica. El mito ha estimulado los estudios de fenómenos geológicos como los tsunamis y las erupciones volcánicas, a la par que la desaparición de Doggerland puede mostrar cómo todo mito tiene su grano de verdad. Impulsó también la investigación de civilizaciones olvidadas como los minoicos y los tartésicos. Influencias en la cultura popular. Aparece en el videojuego Assassin's Creed Odyssey como uno de los sitios que el portador del águila, Cassandra o Alexios, visita durante su periplo. Aparece en el videojuego God of War Ghost of Sparta como uno de los lugares a los que Kratos viaja en busca de respuestas a sus visiones del pasado, con dicha ciudad bajo la protección de Poseidón. Aparece en la película de animación Atlantis, El Imperio Perdido, donde es uno de los ejes centrales de la trama. Milo Zach, un cartógrafo y lingüista del Instituto Smithsonian de Washington, D.C., es marginado por su investigación sobre Atlantis. Reflexión y conclusión. A lo largo de este fascinante viaje, hemos explorado el mito y la realidad detrás de la legendaria Atlántida. Más allá de si esta civilización existió realmente o no, lo importante es lo que representa. Un recordatorio de los logros y los errores de las sociedades humanas. La Atlántida simboliza la ambición, la innovación y la grandeza, pero también nos advierte sobre los peligros de la arrogancia, la codicia y el abuso de poder. Su legado no solo vive en las teorías históricas y los relatos filosóficos, sino también en la forma en que nos inspira a explorar lo desconocido, a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y a imaginar un futuro mejor. Tal vez nunca encontremos la Atlántida como un lugar físico, pero su historia nos acompaña, invitándonos a soñar y aprender del pasado. La búsqueda de la Atlántida nos recuerda que como humanidad compartimos una curiosidad innata por lo desconocido, una necesidad de comprender nuestra historia y un deseo de conectar con los misterios que nos rodean. Ya sea que hablemos de civilizaciones antiguas como los aztecas, los minoicos o incluso sociedades actuales, todas tienen algo en común. Sus historias son un espejo en el que podemos vernos reflejados. ¿Qué opinas sobre este tema? Me encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y los mitos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo los misterios de la historia. Y recuerda, la Atlántida no solo es un mito sobre el pasado, es una lección para el presente y el futuro.
Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.